Ya pueden iniciar. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar esta que es la ponencia magistral final del quinto encuentro de humanistas digitales. Y en particular me da mucho gusto porque nuestra ponente magistral es María José Afanador Lach, que es una colega muy querida y además alguien con la que hemos podido desarrollar un diálogo no solo a nivel académico, sino a nivel de encuentro y de vinculación entre las comunidades de humanistas digitales de México y de Colombia, y que se ha extendido a otras partes de América Latina. De manera que para mí es mucho gusto presentarte a ti. Como ven en pantalla, ella nos va a presentar una ponencia sobre archivos y humanidades digitales en América Latina. María José Afanador es profesora asistente en humanidades digitales de la Facultad de Artes y Humanidades. Estudió una maestría y un doctorado en historia en la Universidad de Texas en Austin. Estudia el siglo XVIII y la transición entre colonia y república en el norte de Sudamérica a través de las lentes de las prácticas espaciales, la imaginación geográfica y la economía política. Investiga además la construcción de comunidades colaborativas en proyectos de humanidades digitales, la creación de narrativas cartográficas digitales y la construcción de conjuntos de datos espaciales para investigación en historia. Ella es editora de Programming Historian en español y es miembro del comité base de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. En realidad, sin más preámbulo y después de presentarles, le cedo la palabra a María José. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos los miembros y comité organizador del Encuentro de Humanistas Digitales. Es para mí un gran honor pues, que esta invitación ya se cumpla, porque pues hubo un primer intento cuando empezó la pandemia. La idea era haber podido ir presencialmente, pero igual pues yo agradezco mucho que la virtualidad igual creo que nos ha acercado a nosotros en la conversación de humanidades digitales en América Latina, y es para mí pues un gran honor y un placer poder compartir algunas reflexiones que vengo construyendo desde mi propio trabajo, pues como historiadora que cruzó unas fronteras hacia el tema de lo digital, en el tema que tiene que ver con los archivos digitales, problemas que también estoy investigando que tienen que ver con brechas digitales, y pues lo que les voy a presentar hoy son unas primeras reflexiones, algunas indagaciones preliminares para un proyecto que yo espero que siga construyéndose con los datos que hasta el momento he recogido. Es una reflexión que me preocupa, digamos, en tanto comunidad latinoamericana. Me parece que la conversación de humanidades digitales tiene que hablar del problema del archivo, del acceso a la información, al patrimonio cultural digitalizado, y esa conversación pues me emociona mucho pues poder poner la consideración del encuentro. Entonces voy a hablar de eso, la tabla de contenido, de los puntos que quiero tocar hoy. Espero que igual tengamos unos minutos para poder conversar un poco y que esto sea ahora para más conversaciones, ¿no? Para seguir pensando en estos problemas que no se agotan en un solo espacio. Entonces, empezando con este problema que yo he mencionado como las humanidades digitales y las desigualdades en el mundo del conocimiento, me interesa mucho retomar una conversación que está ocurriendo en el campo de las humanidades digitales, en el llamado sur global, o los diferentes sures, ¿no? En el norte también hay sures, etcétera, cuestionando visiones hegemónicas del campo de humanidades digitales. Una conversación que, digamos, yo quiero, convencerlos de que nos involucra en tanto la problemática de las humanidades digitales tiene una relación, la forma en la que nos estamos involucrando desde América Latina tiene unas relaciones con unas desigualdades históricas, con unas maneras en las que opera la geopolítica del conocimiento, y en esta conversación que pues, está muy fructífera, que son, digamos, las lecturas que me han influenciado mucho de los pioneros del campo a pensar en estos temas. Hay varias cuestiones que tienen que ver con crítica cultural en las humanidades digitales, tiene que ver con la invisibilización de lo que se hace en otras lenguas que no sean el inglés, acá claramente el trabajo de Isabel Galín ha sido muy importante como para abrir esas preguntas que tienen que ver con la lengua y con la producción, digamos,
en esta discusión dentro del tema del multilingüismo, la diversidad geográfica, la hegemonía del código, las infraestructuras, la cooperación norte-sur, entre otros. Hay unos temas ahí interesantes para pensar en las singularidades y sintonías de las necesidades de investigación, agendas, infraestructuras, recursos, financiación, recurso humano en América Latina. Y ahí pues hay un lugar que yo creo que es muy fértil para seguir pensando y explorando, de manera que cuando pensemos en espacios de formación, por ejemplo, yo enseño en una maestría en humanidades digitales que nos pone los retos constantes de qué enseñar, cómo enseñar, cuando tenemos unas, digamos, brechas de conocimiento en español tan grandes. Un ejemplo sencillito es cuando uno se mete al WorldCat, que es la red de contenido como de servicios de bibliotecas más grandes que existen en el mundo, y uno escribe Digital Humanities en español y Humanidades Digitales en inglés. En inglés salen más de 2 millones de registros, en español salen 1.777. Esto lo hice hace un par de meses, tocaría volver a hacer la búsqueda, seguramente esto está cambiando, pero es simplemente como para pensar en este problema que en algunos momentos, en algunos casos, lo podemos pensar desde el problema de la geopolítica del conocimiento. Hay unas investigaciones muy interesantes del profesor Mark Graham, de la Universidad de Oxford. Él es experto en un tema que yo encuentro fascinante porque nos abre unas fronteras de lo que está pasando en el mundo digital y en Internet. Es profesor de geografía del Internet. Y con su equipo han investigado mucho las geografías del conocimiento global para poder comprender quién produce, quién reproduce, quién tiene acceso, quién y dónde están representados por la información en nuestra economía del conocimiento global, ¿no? Como la economía política del conocimiento global opera de unas maneras que reproduce o que, digamos, donde se resuenan unas desigualdades históricas. En las indagaciones de Graham ha creado mapas para ver los sesgos lingüísticos, culturales y geográficos en el conocimiento global, tanto en términos de infraestructuras y discurso cultural. Un hallazgo para mencionar de lo que ha hecho Graham es que los Estados Unidos y el Reino Unido publican más revistas indexadas que el resto del mundo, ¿no? Eso ya nos dice un montón, ¿no?, sobre esos polos de desarrollo de conocimiento. En este mapa en particular lo que vemos es una distribución, este mapa es de 2018, una distribución global de los contenidos de Wikipedia. Es el proyecto de producción de contenidos distribuido de la web 2.0 más ambicioso que existe hoy, más consultado. Lo que nos muestra es que esa distribución de contenidos sigue siendo muy desigual. Europa Central y Occidental, América del Norte, siguen siendo los focos más brillantes de información densa, además, mientras que la mayoría de las demás regiones del mundo son comparativamente escasas. Esto está publicado en un paper que se llama The Knowledge-Based Economy and Digital Divisions of Labor. Otra capa que tiene que ver con estas desigualdades tiene relación con lo que tiene que ver con los costos de acceso a publicaciones académicas y las tensiones con el movimiento de acceso abierto. Este es digamos, un tema que ahorita tiene un momentum. Yo veo que hay pues una conversación muy álgida, muy amplia, en diferentes sectores. En el sector universitario donde yo me muevo y en mi universidad propia hay una política que se está gestando de conocimiento abierto, que nos pone, digamos, a mirar el caso de las bases de datos con altos costos de acceso. También es parte de los proyectos de Graham, el costo del conocimiento, the cost of knowledge, y protestas, digamos, famosas de hace algunos años que siguen ocurriendo contra, digamos, estas grandes corporaciones que gestionan el acceso a las publicaciones académicas, como es el caso de Elsevier. Los precios exorbitantes en muchas universidades latinoamericanas, pagamos acceso a muchas de estas bases de datos, y acá hay unos problemas interesantes. Una base de datos que yo revisé que mi universidad compró, por ejemplo, no voy a decir de quién, pero es una base de datos de fuentes primarias sobre la construcción del mundo moderno, donde el 97% de las fuentes primarias están en inglés, ¿no? Ya como un tropo historiográfico, ¿no? El mundo moderno se construye en el norte anglocéntrico, ¿no? Entonces ahí hay unos problemas también de epistemologías atravesadas en estos costos del conocimiento. Entonces me interesa mucho, digamos, acá claramente hay personas como Graham, están también los trabajos de Domenico Fiormonte sobre la visibilidad internacional de los idiomas de publicación, y como, digamos, no necesariamente que esté en inglés no significa que tenga mejor calidad necesariamente, pero sí es cierto
que un académico latinoamericano, por ejemplo, que publica en inglés va a ser mejor evaluado que un académico que publica sobre el mismo tema en español, ¿no? Allá hay como unos legados y a mí me gustaría relacionar esto como con una conversación que nos lleva a una historia larga de colonialismo, ¿no? De unas relaciones de poder históricas que han establecido unas jerarquías sociales, raciales, lingüísticas, que son importantes revisar. Me gustaría entonces situar esta conversación en este problema de la geopolítica del conocimiento y de esas resonancias del colonialismo. Acá tenemos también unas contribuciones súper importantes para seguir pensando este tema. Este libro recomendado de Rupika Rissam, New Digital Worlds, Postcolonial Digital Humanities in Theory, Praxis and Pedagogy, donde Rissam sugiere muchas cosas, pero una de las cuestiones importantes e interesantes que aparecen aquí cuando pensamos quiénes están representados en lo digital, y en este caso que nos atañe hoy, como de los archivos digitales o digitalizados, es que dentro de las naciones colonizadas y antiguamente colonizadas y para las personas ajenas a las culturas dominantes, el acceso a los medios de producción de conocimiento digital es esencial para remodelar la dinámica del poder cultural y reclamar la humanidad que ha sido negada por la historia del colonialismo. Para el caso de Latinoamérica, uno podría argumentar que el colonialismo español avanzó un sistema capitalista a través de un proceso de jerarquización social y racial en el que el acceso a recursos valorados, por ejemplo, la tierra, la alfabetización, la imprenta, propiedades, fue inequitativo. No se puede preguntar quiénes sabían leer y escribir en esas sociedades, quiénes tenían acceso a las tecnologías de la época como la imprenta. Entonces, un poco si uno quiere pensar en esto, una trayectoria de larga duración en esta problemática, podríamos hablar que los desequilibrios de poder de hoy en día, entre razas, entre países ricos, países pobres, son extensiones de los desequilibrios de poder entre colonizador y colonizado, que esas relaciones se reproducen y se siguen reproduciendo históricamente. Y cuando pensamos en cuáles son, digamos, las singularidades del campo emergente de humanidades digitales en América Latina, puede ser útil que nos pensemos en este contexto más amplio. ¿Por qué el campo de las HD ha estado jalonado desde el norte global y América Latina? Está, si se quiere, rezagada o llegado tarde. Digamos que uno podría decir que esto aplica para muchos campos del conocimiento, no solamente para las humanidades digitales, en general para el problema de la construcción de conocimiento, de los circuitos donde se valida. Tenemos unas desigualdades, claramente. Esto también es un ejercicio ahí rapidito que dice como de, pues mirate ya la cantidad de publicaciones que existen en inglés, relacionadas con las humanidades digitales y las, digamos, publicaciones exclusivamente de revistas académicas nacidas para pensar en este campo, pues tenemos la revista de Humanidades Digitales y otra como Virtualis, que quizás no es solo Humanidades Digitales, pero que sí abre un espacio para conversaciones donde cabe esto. Entonces me gustaría pues, relacionar este problema de la geopolítica del conocimiento, de las resonancias del colonialismo, con la pregunta de quiénes y cómo proveen acceso a conocimiento y patrimonio cultural digital, donde situamos esta conversación. Entonces ahora me quiero volcar a pensar un poquito en esos espacios donde tenemos acceso a los patrimonios culturales, documentales, históricos latinoamericanos y pensar cómo se relaciona esto con las HD y con una cuestión importante que tiene que ver con el proceso histórico de la digitalización de la cultura, que es una de las transformaciones digitales que pues, desde los 50 ha traído, digamos, la conversión de formas tradicionales de almacenamiento de información tales como papel, fotografía, en códigos binarios, en ceros y unos. Para el almacenamiento de computadores se utiliza la metáfora muchas veces de la transformación de átomos a bits, ¿no? Aunque los bits también tienen una materialidad por detrás y a veces se olvida en esta conversación del Internet. Están los cables, las antenas, todas las infraestructuras físicas, que no es una nube allá etérea, ¿no? Porque esa comprensión también es importante. Entonces, en términos amplios, podríamos decir que esta digitalización del patrimonio cultural ha significado pues es una parte de una transformación más grande, ¿no? De la digitalización de transacciones económicas, interacciones humanas, de prácticas de producción de información y conocimiento, y ha implicado la representación y preservación digital del patrimonio cultural.
Y eso ha traído consigo la posibilidad de acceder a fuentes primarias digitalizadas y a su activación para procesos de investigación y divulgación con el poder de la computación y los medios digitales, que es quizás lo que nos acerca a lo que hacemos en humanidades digitales, ¿no? Ese trabajo con ese registro cultural, con ese registro cultural que ha sido digitalizado y que están haciendo también en digital. Y una cosa interesante aquí es el asunto de la preservación digital de esos registros culturales, que por mucho tiempo ha sido dominio del campo de las bibliotecas y las ciencias de la información. La conversación de humanidades digitales, la preservación se empieza a entender de manera más crítica y más expansiva, de manera que hablamos de curaduría digital, por ejemplo, como la selección, mantenimiento, colección y archivo de recursos digitales, que involucra entonces mantener, preservar, pero también añadir valor a los datos de investigación digital. Es quizás donde separa uno más desde las humanidades digitales al añadir ese valor a los datos y metadatos, a esos objetos digitales, que en realidad pues un objeto digital es esa asociación entre datos y metadatos, y de esta manera tenemos una serie de datos curados cada vez más masivos, cada vez más abundantes, cada vez más accesibles, ojalá, aunque pues hay muchos problemas también para eso, que se conecta al problema de cómo producimos recursos para recuperar información. Una actividad pues que ya sabemos fundamental para los humanistas digitales, ¿no? La recuperación de la información. Entonces, cuando hablamos del campo de las humanidades digitales en América Latina como emergente, nos referimos a que esa articulación y el uso de medios digitales y la computación para estudiar la cultura, la lengua, la experiencia humana y el pasado todavía, digamos, está en gestación, está formándose, está quizás siguiendo algunos caminos ya trazados por trayectorias en el norte global, pero también está abriendo puertas de experimentación posible metodológicas. Y pues ahí es la relevancia de que sigamos pensando en ese acceso a la cultura. Tanto nosotros pues pasamos nuestras investigaciones en el estudio de objetos culturales, antes accesibles físicamente, cuando íbamos al archivo, cuando íbamos a los museos, cuando íbamos a hacer nuestros trabajos de campo, bibliotecas, y hoy pues en día ya estamos en este giro en el que podemos acceder a millones de representaciones digitales de objetos culturales a un clic de distancia, pero suena muy optimista, ¿no? Pero pues hay unas problemáticas de cómo se dan esos accesos. Y esta pregunta que yo creo que es muy relevante también con lo que nos empezó a pasar como humanidades del año pasado, para preguntarnos cuál es la situación en América Latina en relación a la gestión de archivos históricos, tanto análogos como digitales. ¿Qué nos ha mostrado la pandemia sobre las infraestructuras digitales para la investigación y la docencia en humanidades? Una pregunta que pues claramente la podemos empezar a responder con casos particulares en los diferentes países. Hay diferencias, hay matices, creo que es todo un campo para abrir, investigar y comprender cómo es que ha estado ocurriendo eso, cuál es como el estado de la cuestión, para poder también entender cuáles son esos retos para seguir participando en esta conversación. Antes de seguir, es importante que nos detengamos a una definición que me encanta, que siempre la uso, de Ernesto Priani en su texto sobre infraestructuras de cómputo para las humanidades, que es una infraestructura, ¿no? Porque entonces, infraestructuras, pero ¿qué es eso? Y cuando estamos hablando de humanidades digitales, hablamos de ecosistemas básicos donde se puede acceder a los materiales y a los sistemas y procesos necesarios para la investigación, la enseñanza y la difusión de la cultura. En tanto, digamos, esos ecosistemas básicos, rara vez nos preguntamos quién los aloja, quién los mantiene, dónde están, cuáles faltan por construir, cuáles archivos no están digitalizados, quién decide qué digitalizar primero y qué no, ¿no? Hay un montón de cuestiones de esa curaduría que hacemos los humanistas, y en esa pregunta de las infraestructuras, la pandemia nos dejó en evidencia múltiples dimensiones de la brecha digital, entendido en un sentido más amplio que la mera conectividad y acceso a Internet, para incorporar también la preocupación por el desarrollo de capacidades y habilidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de la gestión del patrimonio cultural, su activación para investigación en humanidades digitales, hablamos también de capacidades y habilidades para trabajar con estas infraestructuras. Y también cuando hablamos de brecha digital, también hablamos de otra dimensión de la brecha que hace referencia al uso de recursos de la red para generar algún tipo de valor y beneficio. Y esos valores y beneficios están distribuidos de manera desigual, ¿no?
en el mundo, ¿no? Estamos partiendo de esta geopolítica del conocimiento y también ahora vamos a hablar un poquito más de estos archivos. A ver, cuando hablamos de infraestructuras, desde el marco global, quizás las definiciones están empezando a cerrarse más sobre en las humanidades digitales a un tipo de infraestructuras muy particulares. Sobre todo pues porque ya hay muchos países, sobre todo en Europa, hay muchas infraestructuras digitales súper bien definidas para las humanidades, ¿no? Que a menudo se denominan como una capa integrada de instrumentos digitales para tareas como la minería de textos y el análisis algorítmico de grandes cantidades de material cultural. Ahí pues, hay una pregunta interesante como la conversación de las humanidades digitales en el norte global se está dirigiendo mucho a ese trabajo, digamos, centrado en los datos. Y en ese trabajo centrado en los datos, cuando tenemos desigualdades en las infraestructuras, cómo podemos acceder a ellos, cómo tenemos también desigualdades en las capacidades, en las habilidades, en los conocimientos. Esto quizás para América Latina empieza, digamos, a levantar alertas, ¿no? Humanidades digitales es solo si podemos trabajar con cantidades masivas de datos estructurados para aplicar análisis machine learning o algorítmicos, o qué más podemos ver ahí o cómo podemos poner en tensión esta cuestión. ¿Cómo puede América Latina participar en el campo teniendo que superar unas brechas y unos obstáculos? Obviamente esto es ponernos a cuestionar esas trayectorias o estas visiones lineales progresivas de la historia muy ilustradas, ¿no? Que tenemos que salir corriendo a ver si alcanzamos a nuestros colegas de los nortes, que en parte pues puede haber como una trayectoria que quiera replicar, aprender, construir desde otros lugares, pero en principio a mí me interesa pensar en un problema que está muy presente en muchos países latinoamericanos que tiene que ver con los obstáculos relacionados con la gestión de archivos digitales, ¿no? Que no en vano también pues tiene relación con este problema de la geopolítica del conocimiento. Antes de pasar a la siguiente, digamos que para el caso de Colombia, que lo conozco un poquito mejor, el caso de Colombia tenemos como en esta cuestión de las habilidades y comparado con otros países de la región en América Latina, tenemos unos rezagos en materia de investigación y desarrollo grandes, con una muy baja proporción de investigadores por habitantes. Muy poquita proporción de investigadores por habitantes. Tenemos también algunas políticas que han hecho esfuerzos por hacer infraestructuras digitales públicas, sobre todo para cosas relacionadas con ciudadanía digital, pero claramente las humanidades y las artes están pues en el último renglón de las prioridades de construcción de infraestructuras, pues digamos, patrocinadas desde el Estado. Y pues en ese caso, pues empiezan a surgir problemas de dónde están los dos retos, digamos, antes de lo digital, ¿no? Porque los retos vienen antes de lo digital y nos ponen pues en una pregunta sobre pues esa trayectoria de humanidades digitales, emulando lo que vienen haciendo en otros países o pensando o poniendo en tensión algunas cuestiones como de ese datacentrismo. En un artículo recién publicado de Nuria Rodríguez Ortega en un número sobre historia del arte digital de la revista Historia del Arte de la Universidad de los Andes, hay una reflexión interesante sobre una concepción más amplia y diversificada, menos data dependiente de la historia del arte digital. Yo creo que se puede aplicar en general para las humanidades digitales, que puede abrir espacios para proponer narrativas alternativas a lo que ella llama el datacentrismo contemporáneo. Menciona ella también la posibilidad de articular otras formas de acción en torno al dato, que vayan más allá de su uso como fuente para la extracción de conocimiento, de acuerdo a unas narrativas tradicionales, donde hay una narrativa que está pues, muy concentrada como en la masa crítica, en la eficiencia, en la robustez tecnológica, en la potencia del cálculo, ¿no? Como unos valores que resultan esenciales en estos procesos de investigación en humanidades digitales. Yo creo que pues, esta es una idea que recién leí hace unos pocos días, que me parece pues, que empieza a abrir unas preguntas interesantes sobre pensar otras acciones en torno al dato, y eso me acordó de este grupo colectivo que se llama Tierra Común, que viene trabajando haciendo una crítica, digamos, a lo que llaman el colonialismo de datos. Esto está basado en un trabajo que vienen adelantando Nick Couldry y Ulises Mejías, donde hay un esfuerzo por vincular este problema del colonialismo de datos con un proceso de colonialismo más grande, como el que mencionaba, más amplio al comienzo, donde las acciones, las experiencias que pueden convertirse en ganancia a través de la extracción de datos,
se convierten en un colonialismo, ¿no? Que sigue desarrollando unas especies de despojos. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está el patrimonio cultural latinoamericano, por ejemplo? ¿Quién lo gestiona? Y ahorita voy a mostrar pues, unos hallazgos preliminares con algunos datos sobre esos repositorios digitales de historia de América Latina. Entonces, de acá yo creo que también hay una conversación interesante que puede nutrir, donde se puede participar también para seguir pensando la problemática. Quería traer algunos ejemplos de este problema de las infraestructuras y el acceso al registro cultural para, digamos, ilustrar que en esos contextos no es para quedarse en el lamento de nunca vamos a llegar a las mismas trayectorias del norte global, sino más bien hay oportunidades creativas para activar soluciones alrededor del problema del acceso a la cultura, al patrimonio, desde contextos singulares y de propuestas que también abran la posibilidad para innovar de formas distintas. Está el caso de la Fundación Neogranadina, que ha afrontado problemas de acceso al archivo histórico que muchos países de América Latina tienen. Problemas que tienen que ver con que la falta de organización sistemática de los archivos, por archivos que están infrautilizados por los investigadores y por el público. Tiene que ver también con archivos que tienen catálogos muy desactualizados o no tienen catálogos, no tienen las ayudas de búsqueda, que no tienen metadatos de calidad, que no son usables para el futuro porque necesitan mucha gestión todavía, archivos que no tienen presupuestos para invertir en estos procesos. El ejemplo de Neogranadina es interesante. Yo estuve vinculada algunos años en el proyecto, que tiene que ver con la creación de infraestructuras básicas para la digitalización utilizando escáneres de bajo costo, escáneres cuyos diseños están en código abierto, están disponibles para que cualquier persona construya los escáneres de bajo costo. Los escáneres comerciales son carísimos, son de costos muy altos, entonces el ejercicio de los proyectos que yo participé tenía que ver con la digitalización de los archivos coloniales del Archivo Histórico Regional de Boyacá, en la ciudad de Tunja, un archivo con 2 personas, sin internet y sin recursos, ¿no? con un patrimonio cultural riquísimo, enterrado, que digamos empezó a gestionarse con esta posibilidad de hacer sinergias entre investigadores de la historia, ciencias de la información, comunidades do it yourself para hacer los escáneres, y esa ética del acceso abierto, pues que tiene que ver con las problemáticas del acceso a la cultura. El otro proyecto interesante gestionado desde Argentina se llama BiblioHack. Es un colectivo también que construye escáneres de bajo costo, también a partir de esa comunidad do it yourself, de bajo costo, de hardware abierto. Hacen digitalización de libros, documentos, gestión de fondos y colecciones de instituciones de la memoria, hacen capacitaciones, tienen redes de profesionales que están ya, digamos, instalados un montón de escáneres a lo largo de Argentina, liberan los recursos para la comunidad, planos, códigos, procesos, documentación, y es también un ejemplo, digamos, de esos rezagos, ¿no? En este caso tiene que ver con el acceso al hardware y a la gestión y conocimiento para gestionar estas colecciones, pues también hay ejemplos e iniciativas interesantes que están pensando en esta problemática para la construcción de infraestructuras. Entonces son soluciones para construir infraestructuras digitales a costos razonables y accesibles por instituciones que se enfrentan a poca financiación, en algunos casos escasa aplicación de legislación sobre archivos, y me temo que en muchos países falta de legislación sobre archivos, falta de leyes sobre archivos, problemas de conservación, falta de catálogos, falta de alfabetismo digitales y recursos humanos, gestión de archivos sensibles. Y yo creo que en América Latina tenemos una serie de problemáticas e historias y pasados que nos llevan al problema de la gestión de archivos como de derechos humanos. En Colombia lo de restitución de tierras es importantísimo, y eso también pues, nos pone en una atención importante para mirar esas singularidades de ese acceso al pasado, a la cultura. Bueno, ahora me quiero referir a esa geopolítica de la gestión de materiales culturales en América Latina. El año pasado, durante la pandemia, empecé yo a hacer una tabla de Excel recopilando información sobre archivos y colecciones digitales sobre América Latina, pensando en agruparlas en un solo lugar de acceso, pensando en que fuera útil para cosas que a veces están dispersas en la red, que quizás no es tan fácil encontrar toda la información en un solo lugar. Y también lo empecé a hacer como ejercicio para empezar a pensar en esta pregunta: ¿dónde está este patrimonio digitalizado? ¿Quiénes y cómo lo han gestionado? ¿No? Muy rápidamente, cuando empecé este ejercicio, que además lo puse en Twitter, muchas personas contribuyeron con algunas entradas,
me contactaron personas de SALAM, del Seminar on the Acquisition of Latin American Libraries and Materials en Estados Unidos, que ya viene construyendo recursos en este sentido. Tienen bases de datos con fuentes primarias digitalizadas de América Latina y otros proyectos. Muy rápidamente pues encontré que es el que tiene repositorios de fuentes primarias de América Latina y el Caribe. Se puede pues consultar en la página de SALAM. Bueno, ahí vemos una desproporción de recursos de Cuba, pero ahí es una pregunta interesante para preguntarnos quiénes y cómo han estado gestionando esos repositorios de fuentes primarias sobre Cuba, la falta de representación de otros países. Bueno, esto es como parte de los datos que he estado recopilando, que aún no están analizados, está apenas como una exploración, pero bueno, están estos datos de los repositorios de fuentes primarias, tienen 195 identificados, tienen este otro recurso asociado al Latin American Northeast Libraries Consortium, el consorcio de bibliotecas del noreste de Estados Unidos sobre América Latina. Tienen pues varias bibliotecas académicas y de investigación en esa región de Estados Unidos, crean colecciones relacionadas con los estudios latinoamericanos. En este caso, este proyecto en particular que se llama LACLI, Latin American, Caribbean, US Latinos and Iberian Online Free e-Resources, no solamente son repositorios de fuentes primarias digitalizadas, sino son más amplios, hay exhibiciones, hay censos, hay datos demográficos, hay bases de datos, hay más recursos, hay mucho más recursos, también accesibles, entonces pues también me puse a investigar este recurso, mucho más desarrollado, tienen 904 registros en la base de datos, es bastante grande, la vienen construyendo con una serie de metadatos sobre el título del recurso, los temas, las materias, el tiempo, el rango de tiempo que cubre, y el dato que me interesa mostrar ahorita, porque pues acá uno podría hacer un montón de análisis posibles, es el de institutional host. ¿Cuál es ese actor institucional que se encarga del mantenimiento y gestión de estos recursos, de recursos digitales sobre América Latina? Ahí encontré hice una primera mirada preliminar, limpié algunos datos, eliminé algunos registros, agregué los registros gestionados para concentrarme en mirar, bueno, cuántos recursos hay que son gestionados por Estados Unidos, instituciones en Estados Unidos y Europa, y encontré, y nuevamente esto todavía es un proceso porque es una mirada todavía muy preliminar, toca mirar con más juicio la limpieza de datos, pero de 866 recursos digitales con colecciones de materiales culturales e históricos sobre América Latina, aproximadamente el 56%, o sea, 487, son gestionados por instituciones en Estados Unidos. Muy rápidamente pues empieza uno a ver que podría decir uno, ¿no? Parte de las fallas de infraestructuras digitales que tenemos en América Latina o las falencias las están supliendo, las están solucionando la financiación y la transferencia de conocimientos tecnológicos y gestión de recursos digitales en universidades e instituciones de Estados Unidos y Europa, que tienen en muchos casos programas académicos. Ahí nuevamente la geopolítica del conocimiento, programas académicos fuertes en ciencias sociales, humanidades y estudios latinoamericanos, entre otros, han desempeñado, podría empezar uno a lanzar una serie de hipótesis, ¿no? Estas instituciones han desempeñado un papel vital en la preservación y construcción de archivos digitales, poniendo estos recursos a disposición y para visibilizar los materiales que en algunos casos corren el peligro de desaparecer, ¿no? Entonces empiezan ahí los dilemas y las disyuntivas, ¿no? ¿Es esto colonialismo o es más bien una forma de preservar un patrimonio que de otra forma estaría en peligro, ¿no? ¿Qué hacemos con esta información? Entonces hay un montón de preguntas y yo les voy a dejar un montón de preguntas que no van a quedar con respuesta, pero que sí, ojalá abran agendas para que sigamos pensando el problema, para seguir investigando sobre estas colecciones, ¿no? Estamos hablando de más de 900 recursos de materiales sobre América Latina, gestionados el 56% desde el norte global, desde Europa. Pero ¿cuáles son las condiciones de accesibilidad de dichas colecciones? ¿Están disponibles las interfaces en inglés o también en español? O sea, para seguir nutriendo esa tabla, sería, digamos que un paso siguiente en esta indagación, es empezar a completar los metadatos de los recursos de tal manera que empezamos a tener más información sobre cuántas interfaces de estas están disponibles en inglés y en español, o sea, son bilingües o no, o multilingües. Si las interfaces trabajan con metadatos multilingües o no. Esa me parece una pregunta fundamental, hablando también que pues, el acceso a los objetos digitales, que son datos y metadatos,
en tanto la mayoría pues, de los estándares más conocidos que se utilizan en la descripción de recursos y objetos digitales están en inglés, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando queremos activar procesos de investigación y la interfase? No la tenemos en español, tengo, digamos, ya una barrera de acceso. Los metadatos no son multilingües, ¿no? Es una pregunta, yo creo que es interesante hacérnosla. ¿Quiénes son los usuarios principales de las colecciones? ¿No? Más datos para recabar, ¿desde dónde se conectan la mayoría de los usuarios? ¿Qué tanto acceden personas de los diferentes países de América Latina? Y esto nos vincula, digamos, a esta cuarta dimensión de la brecha digital que mencionaba. ¿Qué beneficios y generación de valor, capital cultural, publicaciones, genera la comunidad de investigadores, bibliotecarios y archivistas de Estados Unidos de Europa al gestionar y acceder a dichos recursos? O sea, los beneficios de tener y de acceder y de gestionar estos recursos, ¿cómo se distribuyen? ¿No? Esa es una pregunta también importante. Cuando se trata de alianzas norte-sur, ¿cuáles son las condiciones de cooperación y cómo se distribuyen los beneficios? Y otra pregunta, última pregunta, ¿qué similitudes y diferencias tienen los repositorios digitales? Porque fíjense, yo les hablé de los que están gestionando desde Estados Unidos, Europa, pero hay también más de 400 recursos que son gestionados en América Latina. Y me parece interesante pensar también qué diferencias hay en la gestión de estos recursos de colecciones digitales entre repositorios de América Latina y el norte global. Y acá me aventuro a lanzar una hipótesis, ¿no? Para dejarla ahí sobre la mesa. Y es que mientras que los repositorios digitales en Estados Unidos y Europa están construidos bajo una lógica de permitir a los usuarios diferentes posibilidades de descarga de los metadatos en diferentes estándares, en América Latina las colecciones tienden a centrarse en la conservación con opciones de accesibilidad limitada más que en la extracción de datos, ¿no? Hipótesis, ¿no? Esto tendría uno que seguir investigando más a profundidad las colecciones para aventurarse a pensar si quizás ese datacentrismo es una característica más propia del norte global y América Latina tenemos otras condiciones para pensar el acceso a la información, ¿no? No estoy diciendo una es mejor que la otra, estoy diciendo tenemos singularidades y esas singularidades hay que mirarlas en contexto histórico para pensar cómo esto nos ayuda a seguir, digamos, buscando cuál es ese sabor de las humanidades digitales latinoamericanas y los problemas y cuestiones que podemos hacer. Ya voy cerrando algunas conclusiones para dejar sobre la mesa. Yo pues espero dejarles más preguntas que respuestas, simplemente son temas que he estado revisando. Y esta es una pregunta que se hace Domenico Fioramonti alrededor de esa pregunta de humanidades digitales y la geopolítica del conocimiento. ¿Cuál es el destino de nuestro patrimonio cultural si no tenemos incentivos para describirlo, analizarlo o estudiarlo a través de nuestros propios idiomas? Pues regresamos al tema de la diversidad lingüística, de la lengua franca del Internet y de las humanidades digitales, que es el inglés, y de lo que también les mostré pues, de algunos hallazgos y preguntas preliminares para hacernos sobre el metadato. Y pues esto de los metadatos, esto aplica claramente al problema, digamos, de los datos, de las perspectivas culturales a través de las cuales construimos estos repositorios, estas infraestructuras, donde encontramos pues unas cuestiones importantes que tienen que ver con que los estándares, las prácticas, los protocolos están en el idioma inglés, los lenguajes de programación también, la hegemonía del código, ¿no? Hay varias preguntas para seguirnos haciendo sobre este tema. Esto es una reflexión que hacíamos con Adam Trimble en un capítulo que escribimos sobre historia digital, comparando trayectorias en Colombia y en el Reino Unido, sobre las promesas, ¿no? Porque hay como un discurso como de tecno-optimismo muchas veces con estas herramientas y con la computación, para cuestionar un poco esas promesas de la minería de datos y el machine learning que se han sobredimensionado porque se basan en muchos casos en suposiciones de que todo el mundo recopiló y sigue recopilando información de manera similar, ¿no? Que acá hay unos principios universalizantes, cada sociedad tiene unas singularidades y formas de relacionamiento con la información, y que no en todos los casos los datos están disponibles, ¿no? Para que puedan gestionarse con la computación. Y también la suposición de que la visión de que el proceso de digitalización y acceso a datos culturales ha sido muy desigual en el mundo, ¿no? No podemos hablar de un mismo acceso a infraestructuras digitales en diferentes partes del mundo. Para cerrar esta pregunta que me encanta y siempre la pongo, de Fioramonti, ¿existen las humanidades digitales no angloamericanas? Y si es así, ¿cuáles son sus características? Entonces,
un poco la invitación es a reconstruir esa problemática de relación entre archivos y humanidades digitales para comenzar a avanzar en una discusión de lo que significa o las consideraciones que tenemos que tener o que tenemos que entender de nuestro contexto para ver cómo nos situamos en esta conversación de humanidades digitales. Y dejo ahí. Muchas gracias. Pues muchas preguntas, muchas ideas, muchos temas abiertos a la conversación. Tenemos algunos minutos para poder seguir conversando con María José, así que los invito a plantear sus preguntas, sus comentarios, ya sea en el chat o pues directamente tomando la palabra en el Zoom. A ver, adelante, Isabel, por favor. Hola, buenas tardes. María José, muchísimas gracias. Muy, muy interesante este tipo de ponencias que te hacen pensar, plantean muchísimas preguntas. Estaba pensando también en la ponencia inaugural, en donde se habló acerca de la bibliotecología y los estudios de la información, y creo que aquí nuevamente se está haciendo esta conexión entre las humanidades digitales o esta parte como de la importancia de la bibliotecología para las humanidades digitales. No sé si podrías hablar un poco más de eso, también pensando en cómo están los estudios de bibliotecología y estudios de la información en América Latina. Quizá ahí puede haber como otra área interesante que explorar. Sí, muchas gracias, Isabel, por esa pregunta que pues, nos pone en esa conversación, que yo la miro desde Colombia, de lo que yo conozco del entorno de las bibliotecas, de los archivos digitales, de qué tan actualizados están, digamos, los espacios de formación en el campo de la bibliotecología. Y de una conversación fundamental que yo creo que si bien por mucho tiempo estuvimos separados, ¿no? Los campos, los que se encargaban de la gestión y la preservación allá, y los que usábamos esos recursos acá, y lo interesante ha sido cómo la discusión de las humanidades digitales nos ha puesto a pensar en el problema de la gestión de la información desde dimensiones en la que casi que todos ahora como investigadores siempre estamos gestionando información, ¿no? Siempre estamos gestionando nuestros datos de investigación, nuestros repositorios bibliográficos, y en esa digamos, el papel de las bibliotecas y de los bibliotecarios. Yo creo que hay una pregunta interesante de cooperación, ¿no? De abrir un diálogo, de una pregunta. Yo veo aquí en Colombia, en el tema de archivística y el trabajo de las bibliotecas, unos espacios de formación muy tradicionales todavía, con una formación en unos estándares y en unos flujos de trabajo. La biblioteca ya se transformó, ¿no? Digamos que la misma idea de biblioteca ya se desestabiliza. El mismo momento en que los computadores entran en las bibliotecas, abrimos como una puerta y una frontera interesante. Y hay una cosa interesante que yo creo que ha estado pasando en la conversación colombiana sobre cultura digital desde las bibliotecas, como desde los mediadores culturales que trabajan con las comunidades que van a las bibliotecas, no necesariamente comunidades de investigadores, sino personas del común, que se han abierto espacios para la conversación de cultura digital en la biblioteca. Los espacios, digamos, de la importancia, digamos, de pasar de la especialización técnica a hablar del lenguaje en el que hablamos de para quién y para qué estamos gestionando estos recursos, ¿no? Quiénes y cómo van a acceder a ellos, cuáles son los retos cuando el entorno de publicaciones ya cambió completamente. No solamente estamos digitalizando, sino que muchos objetos culturales llamados libros digitales y llamados otras cosas están naciendo todos los días, emergiendo con retos de gestión también. Una pregunta que también nos pone como a las conversaciones con las ciencias de la computación, ¿no? A la posibilidad de poner también esa conversación interdisciplinar entre diferentes campos, inclusive también del diseño, de manera que yo creo que hay una necesidad de actualización de muchos currículos de formación, y siento, no sé si en otros países, en Colombia hay un poquito de resistencia, ¿no? Para abrir ese espacio. Cada persona quiere cuidar su lugar disciplinar, ¿no? Su lugar, es que yo soy esto, ¿no? Casi que nos definimos mucho por ese, y yo creo que la conversación en los espacios interdisciplinares
terminan siendo muy interesantes. Un ejemplo, la biblioteca de la Universidad de los Andes está rezagada como 10 años en gestión de la información, en actualización, digamos, en ajustarse inclusive con las normas nacionales, y se piensa mucho desde el punto de vista del servicio. Yo le presto libros y ya, ¿no? Se quedan, creo que es importante que el campo también se piense desde un lugar de investigación, ¿no? Este es un lugar para la investigación. Esas son las cosas que se me ocurren, ¿no? Pero pues yo creo que hay varias puntadas que se pueden seguir, digamos, tejiendo para ver por dónde. Muy bien, muchas gracias. Esther Bautista dice que un muy buen programa de las HD en América Latina y muy buena investigación tuya. No sé si hay alguien más que quiera intervenir, aprovechar la oportunidad de preguntar y platicar con María José. Bueno, en lo que alguien se anima, yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Yo coincido contigo en la hipótesis que formulaste de que hay una lógica distinta en la construcción de los repositorios en el norte global que como lo tenemos en América Latina. Mi pregunta va un poco, digamos, porque yo esto también lo he detectado en el uso de los archivos y en el intento de extraer algunas extracciones, de extraer algunos datos de las hemerotecas. Mi pregunta es un poco si esto es atribuible, por ejemplo, a un tipo de formación, si es atribuible a una política en términos de recursos. Es decir, estoy preguntándome si es que los bibliotecarios latinoamericanos tienen una formación distinta o si lo que hay es una escasez de recursos que hace que, en fin, un poco por cuáles apuntarías que pudieran ser las razones. Sí, bueno, ahí también hay varias hipótesis que uno podría avanzar y quizás de lo que yo he visto de la dificultad, por ejemplo, de armar equipos de trabajo para proyectos digitales con personas de las ciencias de la computación, de la ingeniería de sistemas, de unas formaciones que están muy enfocadas, por decirlo en términos muy coloquiales, yo quiero tener un trabajo en Microsoft, yo quiero trabajar para Google, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos para pensar en sistemas de información para objetos culturales o para... Entonces, bueno, ahí pues hay una hipótesis posible como de un espacio de formación que en las ciencias de la computación, que no se ha especializado mucho en esta cuestión de las infraestructuras para los temas culturales y quizás la calidad de la investigación que está detrás de las plataformas que se están gestionando en varias de las instituciones necesitan de pronto un recurso humano mejor formado, ¿no? Mejor conocedor de lo que implica la construcción de repositorios y bases de datos interoperables, o sea, con una serie de principios que empiezan a ser comunes en unas comunidades como que están como en el mainstream, pero que quizás esas conversaciones no están llegando acá o no se están leyendo. Por eso digo que la investigación sigue siendo importante. Si yo no me leí como un artículo donde alguien resuelve el problema del metadato multilingüe, pues a mí nunca se me va a ocurrir que mi plataforma podría tener quizás esa visión también, porque hay unas sensibilidades culturales que en muchos momentos, si le dejamos todo al ingeniero, pues no se desarrollan. Si dejamos toda la idea de que la digitalización es para preservar y ya, pues terminamos, digamos, en una serie de objetos. No sé, el Archivo General de Indias es un buen ejemplo. Este es un proyecto de digitalización muy temprano, que en sus orígenes nunca se pensó tanto como desde el punto de vista del investigador y de los datos que puede llegar a necesitar el investigador para descargar, ¿no? Entonces está pensado desde una visión muy de la preservación, y quizás si hubiera habido un equipo interdisciplinario, de repente se abre ahí como una posible forma de conceptualizar o prototipar esa plataforma, ese repositorio de otra manera. Entonces quizás tiene que ver con esa formación específica o la falta de apertura a la conversación interdisciplinar en la conceptualización de estos proyectos, ¿no? No le deje todo al ingeniero, tengamos una conversación. Pasa mucho, ¿no? O sea, ingeniero, hágame eso. No, venga y hablemos, cuéntenme ustedes de su lado cuáles son los problemas que usted los resuelve, cómo los resuelve, yo le cuento cuál es mi problema, y quizás esa pregunta por quiénes y cómo van a acceder a la información por las audiencias, pues es importante. Muy bien, en Facebook nos preguntan
te preguntan, ¿cuál es el papel del bibliotecólogo en las humanidades digitales? Es muy interesante ver lo que ha estado pasando en Estados Unidos, que ya existe muchos cargos que se llaman como bibliotecólogo de humanidades digitales, como Digital Scholarship Librarian o Digital Humanities Librarian. Se ha abierto como un campo de especialización interesante en el que el bibliotecólogo está formado en una serie de tecnologías, de comprender una serie de tecnologías que se utilizan en el campo de las humanidades digitales, ¿no? Las exhibiciones digitales, los archivos digitales como objetos, artefactos de conocimiento en sí mismos, ¿no? Cuando decía yo que es que los objetos digitales que producen conocimiento se han transformado, no son solo libros, estoy hablando que los archivos digitales, las exhibiciones digitales, las visualizaciones de datos, los mapas digitales, los textos codificados, ¿no? Las ediciones críticas digitales de libros, las herramientas para análisis computacional. Entonces, digamos que ese trabajo, yo creo, del bibliotecólogo abre la puerta a un mundo que es muy complejo, ¿no? El mundo del Internet, de la computación, de los medios digitales, es una tecnología con muchas más capas de complejidad que la que tiene el libro, ¿no? El libro es un objeto contenido, ¿no? Lo abrimos y lo cerramos, sabemos cuál es la estructura, sabemos en qué consiste. Los objetos en lo digital, los artefactos digitales, que son artefactos retóricos, construyen conocimiento y sentido de muchas formas, y crear tipologías sobre cuáles son esos objetos es difícil porque todavía son fluidos, todavía están como en formación, pero esos son alfabetismos que un bibliotecólogo digital en humanidades digitales debería comenzar a construir, ¿no? A comprender cuáles son esos objetos, esas especialidades en el entorno digital, ¿no? De lo que habita, de esos objetos que construyen conocimiento, experiencias de lectura muy distintas en lo digital. Entonces creo que hay una pregunta también sobre la alfabetización digital que se conecta un poquito con la pregunta que hacía Isabel. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo ante todo quiero agradecerle mucho a María José Afanador, pues el que haya aceptado impartir esta conferencia en el marco y para cerrar el 5º encuentro de humanistas digitales, que efectivamente intentamos realizar el año pasado y lo tuvimos que cancelar y luego reorganizar para este año. Pero bueno, yo lo que puedo decir es que los trabajos que hemos tenido hasta ahora, incluyendo esta magnífica ponencia magistral, han sido extraordinarios. Muy bien, pues si les parece, yo les voy a ceder ahora la palabra a Carlos Martínez y a Jonathan Girón. Carlos Martínez es el director general de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro de la red, presidente del comité local organizador del encuentro. Y a Jonathan Girón, que es el secretario actual, nuevo y flamante secretario de la Red de Humanidades Digitales. Adelante, Carlos. Sí, bueno, antes de concluir, les quería proponer si podemos hacer una pequeña pausa para ajustar bien algunas cuestiones técnicas para la clausura, si les parece bien. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces abríamos una pausita de unos 5 minutos para generar ya la clausura. Si les parece bien, por favor. Claro que sí. Gracias. Si Zoom sigue corriendo, bueno, obviamente se para, pero es en el mismo canal. Okay. Gracias.